Gloria a nuestro Dios. Bueno, hemos entrado a la parte central del programa y hoy vamos a hablar el tema sobre costumbres religiosas que no van conforme a la voluntad de nuestro Papá Dios. Hay costumbres, amigos, que sus prácticas no son de la voluntad de Dios. Hay costumbres religiosas que sus prácticas no van conforme a lo que la Biblia habla, a lo que la Biblia dice, a lo que Dios nos habla o a lo que Dios nos dice conforme a su palabra. Y muchas veces la estamos practicando porque la hemos recibido de nuestros papás, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y viene de generaciones en generaciones, y hasta el día de hoy lo estamos practicando sin discernir muchas veces que lo que estamos haciendo no está conforme a la palabra, a la Biblia, que es la palabra de Dios. Y también hay costumbres y tradiciones de nuestros pueblos que tampoco no van conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. Y el apóstol Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 2, en el verso 8, Pablo le dice a los colosenses que tengan cuidado, mirad, tengan cuidado, no os dejéis engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. En aquellos tiempos el apóstol Pablo estaba también pasando por una situación difícil en la iglesia debido a que habían algunas corrientes de sectas que habían entrado a la iglesia. Una de ellas era la llamada ciencia, lo que conocemos ahora como los gnósticos, los llamados gnósticos, gnosis, que dicen que mezclan el paganismo griego, romano, y le ponen un poquito de cristianismo, y entonces ellos te hablan de Jesús, te hablan de Dios, pero ellos están más con su prevalencia filosóficas que nosotros somos unos seres superiores, que nuestra mente tiene poder, y que esto y que el otro, y hablan que para que tú puedas destruir el pecado del yo tienes que morir, y que para hacerlo hay que hacer ejercicios de las runas mágicas, de pranayama yoga, y un montón de cosas que no son de la palabra de Dios, que son cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, y hablan que Jesucristo es un maestro, Veda, un mago blanco y un montón de tonterías, por decirlo así, porque eso no está en la Biblia, que es la palabra de Dios. En un tiempo yo estuve metido en esas cositas de la gnóstica hace muchos años, pero Dios me sacó y me rescató de esas cosas, porque Dios quiere que vengamos al conocimiento de su palabra, que es la Biblia. La Biblia es el canon que mide la fe de un cristiano. La Biblia es la medida de fe que Dios nos da para que podamos crecer en forma espiritual y podamos nosotros ser cada día mejores personas. No es de que hagas runas mágicas, no es de que hagas un montón de cosas que no van conforme a la palabra. Bueno, hablando de costumbres, hablando de tradiciones religiosas que no van conforme a la palabra, encontramos que Pablo le dice a la iglesia: tengan cuidado, no se dejen engañar por filosofías y huecas sutilezas, palabras sutiles, palabras de personas, de hombres que enseñan cosas que no van conforme a la voluntad de nuestro Dios, y como dice el apóstol Pablo, que son huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Eso está en Colosenses capítulo 2, en el verso 8. Una de las costumbres religiosas, por ejemplo, son el de no comer carne en Semana Santa. Yo siempre hago lo contrario porque conozco la palabra. Y a veces mi compañero me dice: pero Richard, ¿qué vas a preparar para Semana Santa? Yo le digo: me voy a preparar un bistec de lomo, o voy a matar un chanchito, o voy a comer chanchito. No hagas eso porque vas a comerte a Cristo y que eso es pecado. En realidad la Biblia no habla de esas cosas. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla, que dice la Biblia: misericordia quiere y no sacrificio. Hay gente que se sacrifica por no comer esto, no comer el otro, pero sin embargo su corazón delante de Dios no es el agradable. Como Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso a Dios no le agrada. Muchas veces nos hemos convertido en religiosos, haciendo cosas y otras cosas
queriendo agradar a Dios, pero en realidad nuestro corazón está lejos de Dios. Hay costumbres religiosas, como por ejemplo el de las fiestas patronales. El de las fiestas patronales, y les voy a decir por qué no son de la voluntad de Dios. No es porque quiera criticar, no es porque quiera yo molestar a nadie, no, sino que conforme a la palabra de Dios, yo tengo que decirle, así como Dios me dice a mí en Ezequiel, cuando habla acerca de la atalaya, cuando le dice, si yo no le dijere al pecador de su mal camino, y este hombre pecador no se arrepintiere de su maldad, y llegase a morir, su sangre caerá sobre mí, porque yo no le hablé. Pero si yo le hablé al hombre de su mal camino, de su mal proceder, de lo que está haciendo mal delante de Dios, de algunas costumbres o tradiciones que no van conforme a su voluntad de Dios, si yo no le dijere y este hombre llegase a morir, entonces yo voy a cargar por su muerte, porque Dios me va a decir, ¿por qué no le dijiste? Pero si yo le dijere, entonces yo seré salvo de ese juicio. Así es. Bueno, le decía, uno de los también de las tradiciones o costumbres religiosas que no van conforme a la voluntad de Dios son las fiestas patronales, y les voy a decir por qué. Primero no es de voluntad de Dios, porque muchas veces en estas fiestas patronales se aparenta la veneración de una imagen, de un santo o de una santa, o de la cruz, o del mismo Señor Jesucristo, y en fin. Y vemos que la Biblia dice, en Éxodo capítulo 20, ahí usted puede leer en su casa, dice la Biblia, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, y en el cielo está Dios, están los ángeles, y si usted hace una imagen de Dios, si usted hace una imagen de Jesucristo, si usted hace una imagen de los ángeles con alitas, usted está haciendo una imagen y semejanza de lo que está arriba. Y la Biblia dice, no te harás imagen y semejanza de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra. O sea, en la tierra, ¿quién está? Está el hombre. Y si tú haces una imagen de un hombre, de una estatua, una imagen de un hombre santo, santa, está usted cometiendo un pecado delante de Dios. Y la Biblia dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, debajo de la tierra y debajo de las aguas. O sea, si tú haces una imagen de un pescado y la adoras, estás pecando contra Dios. Si tú haces una imagen de un mono, de una vaca y la adoras, pecas contra Dios. Si haces una imagen de un hombre y le adoras, estás pecando contra Dios. Porque así está escrito en la Biblia. Dice, no te harás imagen, y también dice, ni le honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad. Para Dios, esta actitud que muchas veces se comete de adorar imágenes o ídolos es una maldad del hombre para Dios. Está cometiendo una maldad, algo abominable para Dios, y a Dios no le agrada estas cosas. Segundo, mi querido amigo, porque estas fiestas patronales no son de la voluntad de Dios, porque primero se aparenta una veneración de una imagen, y la Biblia dice que eso no es bueno. Segundo, que tampoco ni siquiera la respetan, porque la palabra veneración viene del latín venerati otis, que significa respetar, o como también significa adorar. Es como que si yo le pregunto a alguien, y muchas veces le he preguntado a alguien, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tú adoras una imagen? No, yo no la adoro, yo lo que hago es venerar. Pero la palabra venerar viene del griego, del latín, que dice venerati otis, que significa respetar o adorar o venerar. Entonces es lo mismo, si usted venera, está honrando, si usted venera, está adorando. Y así diga usted, no, yo solamente venero, usted está honrando y está adorando, porque significa lo mismo. Y la Biblia dice, ni le honrarás, ni te inclinarás a ella, ni te arrodillarás a ellas. Y segundo, que ni siquiera la respetan a su edad, porque no le veneran como debería de ser. En este caso, cuando el pueblo de Israel veneraba a Dios, al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, venía ante el altar de Dios, venía con reverencia, venía con respeto, con temor, y le daba todo de sí a Dios, traía su ofrenda a Dios, traía su harina, traía sus panes sin levadura, traía los frutos de la tierra, traía los frutos de sus animales, y traía lo mejor,
y lo ofrecía a Dios como una ofrenda a Dios. Y venía con temor, con temblor. No venía a hacer una fiesta allí en donde hay juerga, borrachera y tantas cosas como que muchas veces se está practicando. Entonces, vemos eso, hacen la misa, después viene la fiesta, viene la comelona, la borrachera, y la pregunta es, ¿ustedes creen que Dios está en esas actitudes, o Dios está en ese lugar? No, amigo, porque Dios es santo, santo y santo, y su presencia es santa, y Dios quiere que usted y yo seamos santos en toda nuestra forma de vivir. En estos tiempos estamos viendo que se están celebrando estas fiestas patronales, y lo primero que vemos es aparentemente algo muy bonito, como una procesión, un recogimiento, pero después es como lo último que escuché, es una anécdota, es como que escuché por mi casa, hicieron una actividad de una fiesta patronal por Santa Rosa, y entonces el que estaba en la ceremonia decía, hermano, amigo, vecino, venga, vamos a hacer vamos a hacer un recorrido, vamos a ir a la iglesia tal y cual, y después vamos a regresar. Y efectivamente lo hicieron. Después cuando regresaron, comenzaron así, hermanos, hay comida, hay cervecita helada, vea, ya empieza la fiesta. Y efectivamente hubo una fiesta con borrachera y un montón de cosas. ¿Dónde está Dios? Y la imagen allá al frente, expectando y viendo todo el escarrío que hacía el pueblo. Dios está en ese sitio, Dios está en ese lugar. ¿Se está honrando a Dios de esa forma, de esa manera? Yo creo que no. La Biblia dice, mi querido amigo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versos 24 y 25, que el Dios que hizo este mundo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano de hombre, ni se deja honrar por objetos hechas por las manos humanas, porque no necesita de ella, dice la palabra, porque Él es el que hizo los cielos y la tierra, y todas las cosas vienen de Dios. Dios no requiere, no necesita de que usted le haga un monumento, de que usted le adore de esa forma, porque Dios no lo requiere. No es fe. La fe, mi querido amigo, es la certeza de lo que usted espera, la convicción de lo que usted no ve, porque usted cree y acepta. El hombre natural, su fe es primero ver para creer, pero el hombre que es de Dios, el hombre que cree en Dios, primero cree y después ve su milagro. Eso es lo que Dios quiere, mi querido amigo. Así es que les digo, el pueblo de Israel, para presentar su ofrenda a Dios, venía con mucho temblor, con mucho temor, tenía miedo. ¿Por qué? Porque iba a presentarse ante Dios, llevando su ofrenda a Dios, no ante cualquier persona, sino ante el mismo Padre Dios. Y tenía que hacerlo con reverencia, y tenía que estar prácticamente liberado, sin cargas. Es como cuando Jesús le habla a sus discípulos y también a los fariseos en Mateo capítulo 5, en el verso 23, dice que Jesús le dijo a los fariseos, y cuando presentéis tu ofrenda a Dios, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, primero deja la ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y regresa después y presenta tu ofrenda a Dios. No podemos presentar nuestra ofrenda a Dios estando con los problemas, con las cargas, estando ahí con el odio, con el rencor, con la ira, con el enojo, aborreciendo a los hermanos, haciendo cosas terribles. No podemos presentar la ofrenda a Dios con esa actitud. Tenemos que venir a Dios con una actitud de arrepentimiento, actitud de perdón, decir a Dios, perdóname por mis pecados, por mis faltas, yo reconozco que soy un pecador, y ya cambiar de actitud, porque Jesús dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, le dijo, mujer, tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más. Pero parece que muchas veces la actitud de nosotros y del hombre, lo digo así, es de que cometemos los errores, cometemos la falta, la falla, y Dios nos dice, vete y no peques más, pero estamos siguiendo, pecando y pecando. Y eso no es agradable delante de Dios. Entonces, amigos, la ofrenda que Dios quiere es tu corazón contrito y humillado, tu corazón limpio para Él. No es que el hombre sea perfecto, enteramente perfecto, no,
sino que Dios lo que quiere es que tú guardes tu corazón de toda obra de mal. Que tu corazón lo guardes de la ira, del enojo. Si tú tienes una ofensa con tu hermano, pide perdón a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Si has ofendido, pide perdón. Y si te han ofendido, también hazlo. Porque Jesús dijo en Lucas 17:1 que es imposible que no vengan las ofensas. Van a venir de todas maneras a nuestras vidas. Pero tenemos que lidiar con ellas por medio de perdón. Porque no podemos vivir con el odio, con el rencor en el corazón y después decir yo creo en Dios, cuando en realidad en el corazón estamos con un montón de cosas, ira, enojo, pleito, contienda, estamos mirando mal a las personas y eso realmente a Dios no le agrada. Y cuando vamos a ir a Dios con nuestra ofrenda, Dios ni te va a mirar, ni nos va a mirar, porque va a decir, primero deja tu ofrenda y anda, reconcíliate con tu hermano, anda, reconcíliate con tu vecino, anda, reconcíliate con Dios, anda, reconcíliate con tu esposa, anda, reconcíliate con tus hijos. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta tarde, que tenemos que reconciliarnos para llevar esa ofrenda a Dios. Hay costumbres que muchas veces no van conforme a la voluntad de Dios y que estamos practicando. ¿Por qué? Porque nos enseñaron, porque nuestros papás también lo practicaban, porque ellos también lo practicaron, porque su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo también lo hicieron y ellos lo siguen haciendo y nosotros lo seguimos haciendo por tradición. E inclusive nos dejamos llevar por líderes religiosos que hasta nos pueden decir, como en un tiempo escuché que un líder religioso dijo, las tradiciones de nuestros pueblos son es el fortalecer nuestra fe, algo así parecido, pero en realidad dijo que formaban parte de nuestra fe cristiana, ¿no? Entonces alguien dijo así, fue un líder religioso que dijo que las tradiciones de nuestro pueblo forman parte de nuestra fe cristiana, y eso no es cierto, porque la Biblia no habla que las tradiciones y costumbres que tengan los pueblos, porque les cuento, mi querido amigo, que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, estaba en el desierto y Dios le hizo una promesa de entregarle una tierra donde fluía leche y miel, una tierra fértil, donde ahí había riquezas y abundancias para ellos. Pero Jehová Dios le dijo al pueblo de Israel, eso lo encontramos en Deuteronomio 18, verso del 9 hacia adelante, y le dice Dios al pueblo, cuando entres a la tierra que yo te doy, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, le está diciendo, no aprendas a practicar o no aprendas lo que ellos hacen, porque más adelante vemos que este pueblo, que los pueblos gentiles, que los pueblos impíos, que los pueblos que se llaman gentiles, eran pueblos que no tenían a Dios en su corazón, eran pueblos que no tenían temor de Dios, que practicaban la brujería, que practicaban la hechicería, que practicaban el ocultismo, que leían las cartas, que le echaban la mano, que echaban la suerte. Eran pueblos que adivinaban, que hacían sortilegios y un montón de cosas. Eran pueblos que adoraban imágenes, que adoraban ídolos. Entonces Jehová Dios le está diciendo al pueblo de Israel, no aprendan a hacer las costumbres de aquellos pueblos, no aprendan sus abominaciones, porque yo aborrezco, yo detesto estas prácticas, le dice Jehová de los ejércitos al pueblo de Israel. Pero sin embargo, vemos que muchos del pueblo hicieron esto, como en estos tiempos, que muchas veces hemos heredado lo malo de otros pueblos y estamos llevando la tradición y la costumbre de otros pueblos, como es el caso de la iglesia tradicional, que están practicando prácticamente todo lo que los romanos, el imperio romano tenía por culto. Los romanos tenían por culto la adoración a imágenes, a ídolos, tenían por culto adoración o reverencia, como usted le quiera llamar, o veneración a muchos dioses, a muchas deidades. Tenían muchas deidades de la fertilidad, del amor y tantas cosas. Tenían muchas deidades, muchos dioses, o como dicen, muchos santos o muchas santas. Pero sin embargo, mi querido amigo, estas costumbres de los romanos, pasó a la iglesia tradicional, que hasta el día de hoy
se está practicando la idolatría, que hasta el día de hoy se está practicando la veneración a los santos y a las santas, cuando en realidad usted, mi querido amigo, usted, si usted le entrega su vida a Cristo, usted puede ser un santo y una santa, porque la Biblia dice en Hebreos 10:10 que nosotros somos santificados mediante el cuerpo y la sangre de Cristo en la cruz. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, Dios lo santifica. La palabra santificar significa separar, significa consagrar, lavar, limpiar, separar para Dios. Dios te hace de su propiedad. Y cuando usted lo hace, cuando usted recibe a Cristo, Dios te hace de su propiedad. Y cuando usted lee su Biblia, por eso yo siempre les digo, lean la Biblia. En las cartas del apóstol Pablo, a los Efesios, a los Corintios, a los Gálatas, siempre el apóstol Pablo se está refiriendo a la iglesia, a los santos hermanos que viven en tal sitio, a los santos hermanos, y le está hablando a los hermanos que han sido santificados, y está hablando de personas vivas, no está hablando de muertos, no está hablando de alguien que murió y que después de muerto le han autorizado, le han canonizado, qué sé yo. No, habla de personas vivas que han recibido a Cristo en su corazón y que han sido separados por Dios, consagrados por Dios para servir a Dios. Entonces, hay costumbres, tradiciones que no van conforme a la voluntad de nuestro Dios. A veces el hombre hace más caso a lo demás, hace más caso a lo que la gente dice. Gloria a Dios. A veces la gente hace más caso a lo que los líderes religiosos puedan decir, o hace más caso a lo que cualquier persona pueda enseñar, y menos le hace caso a Dios. Eso le pasó también a Adán y Eva, que hicieron más caso al diablo que a Dios, y el producto de su desobediencia es de que en el mundo hay maldad, hay dolor, sufrimiento, muerte, enfermedad, y la tierra no produce lo que debía producir, porque en el principio de la creación Dios hizo la tierra fértil, y la tierra era regada por lluvia que caía del cielo, un rocío, no era ni siquiera una lluvia fuerte, grande, sino como un rocío que regaba la tierra. Y en aquellos tiempos la tierra daba frutos y no habían espinos ni cardos, pero por causa del pecado vino todo el malestar a la humanidad. Así que, amigos, yo los animo a hacer la voluntad de Dios. Busquen el rostro de Dios, busquen la presencia del Padre. El apóstol Pablo dijo a los romanos: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y en el verso 21 dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se entenebreció, y profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, porque Dios, su gloria es incorruptible, la cambiaron en semejanza de imágenes de hombres, de reptiles, de cuadrúpedos, y por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios, dice la palabra, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también el hombre, dejando el uso con la mujer, se encendió en su lascivia unos con otros, hombres con hombres cometiendo hechos vergonzosos, y mujeres con mujeres de igual forma cometieron hechos vergonzosos. Hay uno que me pregunta por ahí, me dijo: ¿por qué hay homosexuales? La respuesta está aquí en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 1 hacia adelante. Ahí habla, mi querido amigo, que por haber cambiado la gloria de Dios y haber adorado imágenes e ídolos, vino sobre la humanidad una maldición. Dios, mi querido amigo, dejó al hombre a su libre albedrío, a su descarrio, porque el hombre no le glorificó ni le dio gracia. Al contrario, se envaneció en su razonamiento, se entenebreció, como dice, se volvió oscuro, todo negro. El hombre ya no pensaba, porque el hombre que comete estas cosas, que hace estas cosas, ni siquiera piensa en Dios. Aunque hay gente que dice: yo creo en Dios,
pero hace cosas terribles, mata, roba, adultera, fornica, hace cosas terribles, pero Dios no está en esa vida. Así que a veces por ignorancia estamos haciendo cosas que a Dios no, que Dios no aprueba, que Dios aborrece. Como algunas personas dicen, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Hay algunos que así dicen, Dios el pecado lo perdona, pero el escándalo mandan cancho y hacen cosas abominables delante de Dios. Entonces la Biblia dice en Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo está aborreciendo a Dios. Y Oseas capítulo 4, verso 6 dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desecharon el conocimiento de Dios. Hay mucha gente que cuando escuchan la palabra de Dios cierran el oído y dicen, eso no vale, y apagan la tele o lo cambian de canal. Pero hay gente, por eso dice la Biblia en San Juan, en el capítulo 8, dice la palabra de Dios, que el que es de Dios, la palabra de Dios oye y la recibe. Y si usted es de Dios, yo sé que usted está recibiendo la palabra de Dios para su vida, para bendición. Entonces, amigos, la exhortación es esta. Hay tradiciones, y son las mayorías, que no van conforme a Cristo. No van conforme a Cristo. Una de ellas es las fiestas patronales, en donde la gente se hace de una deidad, la personifica con una imagen o una estatua, la adora y le rinde culto, comen, bailan y se emborrachan, sin saber que maldiciones están cayendo sobre su vida, como ya lo dice la palabra en Romanos capítulo 1 y también en Éxodo capítulo 20, donde ahí dice la palabra de Dios que Dios visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, porque el adorar imágenes, ídolos o venerarlas es estar aborreciendo a Dios. Así está escrito en la palabra de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, mi querido amigo, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora nos manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados para que vengan sobre su vida tiempos de bendiciones. Que Dios te bendiga. Si usted ha sentido que Dios ha hablado a su vida en esta tarde, créame, es el momento de que usted busque de Dios. Haga esta oración conmigo y diga, Padre Dios, yo me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que muchas cosas la he hecho por ignorancia, por desconocimiento de tu palabra. Te pido perdón y te pido que la sangre de Cristo me lave y me limpie de toda maldad y todo pecado y que escribas mi nombre en el libro de la vida para, Padre Dios, si Jesucristo tu Hijo amado viene, yo me vaya con Él, y si aún no viniere y yo partiere, esté, Padre Dios, a su lado cuando llegase a morir. Gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted, amigo, ha hecho esta oración, créeme que usted ahora es un hijo y una hija de Dios. Que Dios lo bendiga y vamos a una pequeña pausa comercial. Adelante.